Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con unas auténticas heroínas que tenemos trabajando a todas horas dentro del cuerpo, las proteínas. Y ojo, que son mucho más que un batido para el gimnasio, son literalmente los pilares sobre los que se construye la vida. Para entenderlas bien, vamos a hacer un viaje. Empezaremos por el principio, por su origen, para ver por qué son tan fundamentales. Luego, nos meteremos a fondo con sus propiedades, descubriremos la cantidad de superpoderes que tienen, veremos qué papel juegan en el deporte y al final aclararemos un mito muy extendido, si sirven o no como combustible. ¡Vamos al lío! Venga, pues empezamos por el principio de todo. ¿De dónde sale su nombre y qué son exactamente? Es que solo con entender su origen ya tenemos una pista enorme de su importancia. Fijaos, su propio nombre viene del griego proteos, y esto ya nos lo dice todo porque significa lo primero, lo fundamental. No es ninguna casualidad, ¿eh? Refleja el papel absolutamente vital que tienen en cualquier ser vivo. A ver, para que nos hagamos una idea, imaginemos un collar de perlas larguísimo y súper complejo. Pues cada una de esas perlas es un aminoácido. Y lo increíble es que dependiendo de cómo se pliega y se retuerce ese collar, la proteína tendrá una función u otra completamente distinta. Son ni más ni menos que los ladrillos de la vida. Vale, ya sabemos qué son. Ahora la pregunta es, ¿cómo funcionan? Porque sus propiedades, tanto químicas como físicas, son la clave para entender cómo pueden hacer todas esas cosas asombrosas que hacen en nuestro cuerpo. Aquí tenemos tres propiedades que son la base de todo. La primera, la desnaturalización, que ahora vemos qué es. La segunda es su carácter anfótero, que suena raro, pero es básicamente su superpoder para mantener el pH del cuerpo a raya, como si fuera un termostato. Y la tercera es la solubilidad, que decide dónde y cómo pueden trabajar. Cada una, como veis, es vital. Lo de la desnaturalización es muy fácil de entender. Imagina que tienes el plano de un edificio. La información está ahí, ¿verdad? Pero si arrugas el plano hasta hacerle una bola, ya no sirve para nada. Pues a la proteína le pasa lo mismo. Por eso su forma tridimensional es sagrada. Un cambio fuerte de temperatura, de pH, y adiós, deja de funcionar. Y aquí viene lo más interesante, y es que la forma lo es todo. Las proteínas fibrosas, como el colágeno que nos da estructura a la piel, son como cables, largas, y no se disuelven. Pero, en cambio, las globulares, como las enzimas, son como pelotitas compactas y solubles, perfectas para ir de un lado a otro del cuerpo catalizando reacciones. Pasamos ahora a la parte más alucinante, los superpoderes. Porque las proteínas no es que hagan una o dos cosas, es que tienen un repertorio de tareas que es una locura, todas ellas esenciales para que sigamos aquí. Es que son de todo, arquitectas, aceleradoras, motoras, transportistas y hasta las guardianas de nuestro cuerpo. Es una pasada la versatilidad que tienen. Te construyen un músculo y al mismo tiempo te defienden de un virus. Impresionante. Y ojo al dato, para que veamos su importancia estructural. El 80% del peso de una célula, si le quitamos el agua, son proteínas. Pensemos en eso un segundo. Casi todo lo que somos, físicamente, son proteínas. Músculos, piel, tendones, todo. ¿Y qué hay de su función como enzimas? Pues básicamente casi todas las enzimas son proteínas. Sin ellas, las reacciones químicas del cuerpo irían tan lentas que la vida, tal y como la conocemos, sería inviable. Son la chispa que enciende el motor de nuestro metabolismo. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de su función de transporte. Lo que vemos es básicamente el funcionamiento del taxi del oxígeno en el cuerpo, la hemoglobina. Es una proteína que va en los glóbulos rojos, recoge el oxígeno en los pulmones y gracias a su diseño inteligente sabe perfectamente en qué parada tiene que dejarlo, en los tejidos que más lo están pidiendo. Venga, y ahora vamos a llevar todo esto a un terreno que seguro que interesa a muchos, el deporte y el entrenamiento, porque es aquí donde el papel de las proteínas se ve de una forma clarísima. A ver, que esto quede muy claro. El entrenamiento es la señal, el estímulo. Pero la magia de verdad, el momento en que el músculo se repara, se hace más fuerte y crece, ocurre durante el descanso. ¿Y gracias a qué? A que el cuerpo se pone a fabricar proteínas como un loco. A eso se le llama supercompensación. Y si hablamos de potencia, tenemos que hablar de la actina y la miosina. Estas dos proteínas son las estrellas de la contracción muscular. Cuando un luchador de artes marciales lanza una patada o un puñetazo con una fuerza explosiva, lo que estamos viendo es a la actina y la miosina trabajando a toda máquina. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, a un tema que genera muchísima confusión. Venga, vamos a aclararlo de una vez. ¿Son las proteínas una buena fuente de energía para hacer ejercicio? La pregunta es directa. Con todo lo que hemos visto que hacen construyendo y reparando sin parar, ¿de verdad tiene sentido que el cuerpo las use como si fueran gasolina? Bueno, pues aquí los números no engañan. En reposo, su contribución es mínima, poquísima.
Y sí, en ejercicios muy largos e intensos puede subir un poco, hasta un 12%, pero vamos, que los reyes de la energía, los que de verdad tiran del carro, son los carbohidratos y las grasas. No hay color. Entonces, ¿cuándo tira el cuerpo de las proteínas para sacar energía? Pues solo en situaciones límite, cuando ya no queda otra. Hablamos de cuando las reservas de glucógeno y grasa están tiritando, como al final de un maratón o en casos ya más serios como la inanición. Y tenemos que quedarnos con esta idea, que es la más importante de todas. Quemar proteínas para obtener energía es como empezar a quemar los ladrillos de tu propia casa para calentarte. Es un parche, un proceso súper ineficiente, que nos dice que algo va mal, que hay un déficit de calorías o un estrés brutal. Su trabajo es construir, no arder. Y con esto acabamos. Entender que las proteínas son constructoras y no combustible lo cambia todo. Nos hace ver la nutrición de otra manera. No se trata solo de rellenar el depósito de gasolina, sino de dar al cuerpo los materiales que necesita para repararse y hacerse más fuerte. Así que la próxima vez que pensemos en la comida de después de entrenar, hay que recordar que no estamos repostando, estamos reconstruyendo nuestra propia casa. Ahí lo dejo.